Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud, a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, en esta, su consulta médica. Bueno, que están con nosotros. Patricio Peralta les saluda desde la República Dominicana en esta consulta médica de hoy. Yo estoy muy contento porque nos reciben cada sábado, y en las retransmisiones que tiene este programa nosotros queremos compartir con ustedes a través de nuestras redes y de nuestras líneas telefónicas con un especialista invitado que tenemos en cada semana, y también ustedes pueden manifestarnos sus inquietudes a través de todas nuestras redes y nuestro teléfono, que también está en pantalla desde ya. Hoy yo quisiera compartir un tema que es muy importante para todos los dominicanos, para los seres humanos en sentido general, y se trata de las alergias. Pero muy específicamente en lo que se refiere a las alergias por alimentación. Muchas veces nosotros tenemos algunas reacciones que ni siquiera nos damos cuenta porque consumimos alimentos durante toda la vida, y muchas veces hasta luego de mucho tiempo no nos damos cuenta que es un alimento que nos está cambiando la vida, que nos está nos está causando los problemas de salud y no nos damos cuenta. Precisamente para tratar este tema, en el día de hoy hemos invitado a la periodista, investigadora, amiga, ella es investigadora nutricional, a Claudia Fernández Lerebush, y ella está con nosotros para tratar este tema. Qué bueno que estás, Claudia, con nosotros. Buenos días, Patricio, buenos días a toda la amplia teleaudiencia de la consulta médica, tu programa tan seguido, tan tradicional, de tantos años. Para mí es un honor estar aquí contigo. Y pues tenemos que comenzar diciendo, Patricio, que este es un programa un tanto sui generis de la consulta médica, en tanto yo no soy médico, yo soy periodista. Sin embargo, puedo decir que me he adentrado tanto en este tema que puedo ayudar a cualquier persona con cualquier inquietud informativa que tenga, porque no es que vamos a ofrecer tratamientos médicos naturalmente, pero sí alguna orientación que incluso pueda servirle a usted para saber si tiene que visitar un especialista en esta área de las alergias, que es la que me he dedicado a investigar, a estudiar por los últimos 6 años. Bueno, y Claudia, precisamente ella, por un motivo también personal, de que ha tenido la experiencia de cambiar su vida en lo que respecta a este tema, también ya vamos a comentar con ella esta experiencia y ver de qué manera también puede servirle a cada uno de ustedes. Mientras tanto, nosotros dejamos desde ya abiertas las líneas de teléfono, el 809 476-9319 para sus preguntas. Y vamos a comenzar, Claudia, definiendo ¿de qué se trata esto? Yo he escuchado las alergias, la gente por lo regular, cuando tiene reacción no solamente a un alimento, o es solamente por alimentos. He visto, por ejemplo, una persona que le pica una abeja, sí, o una avispa, y se llena de roncha, claro, o se hincha. Claro. Eso es una alergia. Sí. ¿Qué diferencia existe entre este tipo de alergia y la alergia alimentaria? Lo que pasa es que hay alergias ambientales, hay alergias alimentarias, hay alergias a medicamentos. Tenemos que comenzar diciendo qué son las alergias. Mira, las alergias son una sobrereacción del sistema inmunológico a un elemento que penetró a nuestro cuerpo. Como tú sabes, nosotros tenemos ese portento que nos regaló la naturaleza, que nos regaló Dios, que se llama el sistema inmunológico, está en nuestro cuerpo para defendernos de los agentes infecciosos. El sistema inmunológico, los anticuerpos,
la defensa, como le decimos, el sistema de defensa, son los vigilantes, los guardias, que tan pronto entra un enemigo a esa casa, a esa fortaleza que es nuestro cuerpo, ellos se ponen en guardia para atacarlo, para impedir que nosotros nos enfermemos. En el caso de las alergias es una sobrereacción, lo que quiere decir que es una patología, no es una normalidad, porque el sistema inmunológico está reaccionando a elementos a los que tal vez no debiera reaccionar. Precisamente, Patricio, esa sobrereacción, el por qué el sistema inmunológico está reaccionando a, por ejemplo, alimentos en unas personas, que en unas personas le significan nutrición, le significan un efecto positivo, pero en otras le significan una reacción alérgica, es parte de lo que se está estudiando mucho hoy. Se dice que quizás como nuestro sistema inmunológico nació para enfrentar los agentes infecciosos, ahora que tenemos tantos elementos dañinos, sea en el ambiente, en la alimentación, por ejemplo, hablamos de los pesticidas en la producción de alimentos, hablamos de los colorantes, de los preservantes, pero así también a nivel del ambiente hablamos de la polución, los gases tóxicos, en fin, todas esas cosas han quizás creado, son las teorías que se manejan, que se mencionan, una confusión del sistema inmunológico que hace que reaccione a cosas que no son exactamente agentes infecciosos y los ataca. Entonces, ¿qué sucede? Tan pronto hay una reacción inmunológica, se produce una reacción inflamatoria. Fíjate que todas las infecciones terminan en itis. Si tú tienes una infección en la garganta, tienes una faringitis. Si tienes una infección en el oído, tienes una otitis. Si tienes una infección en la membrana nasal, tienes una sinusitis y así por el estilo, o una rinitis en la membrana de la nariz. Es porque tu cuerpo está luchando contra una infección y ha creado un estado de inflamación, porque es la forma en que es el mecanismo de defensa. Entonces, cuando hay una reacción alérgica, ese mismo proceso de inflamación se produce, no contra un agente infeccioso, pero contra el elemento que hizo que la desencadenó, que hizo que el sistema inmunológico reaccionara. Y esa reacción inflamatoria te crea problemas porque es una reacción inflamatoria. En alguna parte te sale el problema, te sale un dolor, te sale una reacción en la piel, se ve la garganta, o sea, hay muchas formas en que se puede manifestar la reacción alérgica, que es precisamente, digamos, la parte más compleja de este tema y es la que iremos abordando aquí con los amigos de la consulta médica. Determinar que estás padeciendo, una persona está padeciendo, está pasando por un problema de alergia. Ahí es que está la cosa, Patricio. Mira, las alergias, por ejemplo, las alimentarias, por ejemplo, que son las más complicadas porque se trata de que es la comida que tú comes lo que te está enfermando. Hay diferentes tipos de reacciones alérgicas. Hay una reacción que involucra un tipo de anticuerpos específico que se llama inmunoglobulina E. Y esa reacción es la típica reacción alérgica inmediata. Por ejemplo, yo soy alérgica al maní, ¿verdad? Si yo como maní en este momento, tú de una vez identificas, yo lo puedo identificar con un problema, de una vez me duele la garganta, me lagrimean los ojos, empiezo a estornudar. O sea, ya tengo una reacción inmediata, tengo una reacción alérgica donde el cuerpo reaccionó, los anticuerpos que se crearon fueron los de la inmunoglobulina E. Pero ¿qué resulta? Hay otras reacciones que no desatan ese tipo de anticuerpo, que es el que específicamente la ciencia, los médicos, identifican como alergia. Entonces, hay otras reacciones que involucran otros anticuerpos, inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, que son reacciones que pueden manifestarse de una manera un poco sinuosa. No necesariamente inmediatamente tú consumes el alimento que te provoca la alergia, ni tampoco de una manera que tú puedas identificar que es que te dio eso. ¿Por qué? Porque son reacciones más graduales. Como tú no puedes asociar esa reacción con una alergia,
tú no vas a dejar de consumir el alimento que te la causa. Entonces tú lo estás consumiendo y cada vez estás reaccionando y cada vez estás reaccionando. Porque no sabes que eso porque no sabes que lo es que te eso. está causando Entonces el problema. tu sistema inmunológico permanentemente en alerta, lo que hace es que te vive enfermando, porque está permanentemente reaccionando. Pero eso porque es un gran problema. Tú no le has quitado el elemento que hace que él reaccione. Eso es un gran problema, Claudia, porque entonces cualquier alimento, cualquier, eso, que uno consuma de manera regular, uno puede estarse envenenando y uno no se da cuenta. Entonces, ¿de qué manera entonces, qué tiene que hacer la gente? O sea, ¿cómo yo sé si estoy padeciendo independientemente de...? Porque uno tiene reacciones también de salud, que un día le duele el estómago, por ejemplo, le duele la cabeza, pero uno no se lo puede achacar a una alergia. Claro. Y no todos somos alérgicos. Entonces, tienen que haber varias condiciones para, por ejemplo, las mujeres somos más predispuestas a las alergias que los hombres. Mira, ahora mismo, por ejemplo, precisamente por eso que te dije de los cambios, el cambio climático, el aumento de la polución y esos problemas que te dije en la producción de alimentos, ahora hay más alérgicos que nunca. Hace 50 años, 1 de cada 30 personas era alérgica, ahora es 1 de cada 3. Okay. Entonces, tal y como tú dices, ¿cómo saber? Mira, es, digamos, la gran interrogante, lo que causó que mi hija muriera, lo que me mantuvo a mí enferma por 40 años sin que yo lo supiera, y ese es la gran necesidad de que hablemos de este tema, de que la gente se oriente, de que la gente empiece a conocer su cuerpo, porque es que tu cuerpo te habla, tu cuerpo te lo dice. Patricia, yo me pasé la vida enferma sin saberlo. No había un día que yo no tuviera un problema de salud cualquiera. No había un mes sin una consulta a un médico. No había un día en que yo no amaneciera con algo. Entonces, una persona que vive así, pero cree que esa es como su normalidad, yo no sé, yo creo que yo perdí la cuenta de cuántas operaciones yo tengo. Sí. Y cuántas visitas a médicos y cuántos diferentes especialistas tenía que consultar frecuentemente. Tan pronto yo descubrí mi situación, Patricio, yo vi la luz y vi la diferencia de ser una persona mental y físicamente sana, porque las alergias crean problemas a nivel del sistema nervioso, a nivel del cerebro, que te crean padecimientos que tú jamás vas a creer que es una alergia que te lo crea. Entonces, la pregunta de cómo saberlo, bueno, eso fue un proceso de búsqueda, de descubrimiento. ¿Por qué? Porque yo, como te digo, como periodista al fin, uno siempre es dado a la lectura, a la investigación. Entonces, sucedieron acontecimientos en mi vida que me fueron motivando a interesarme mucho en el tema de la nutrición. Y yo siempre fui una interesada en la alimentación saludable. Quizás precisamente porque como mi salud era tan débil, yo era una persona tan endeble, desde que yo tengo uso de razón, lo único que yo oí en mi casa es que yo era enfermiza, y era así, yo me pasé la vida con anemia. Pero no sabía que con rinitis, problemas de alergia. Y mi mamá llevándome al médico, me llevaban a las alergias, claro, me llevaban al alergista, pero me trataban con antialérgicos, y eso solo lo que hace es tratarte la manifestación del problema, no el problema. O sea, si tú tienes una rinitis constante, tú tomas antialérgicos para pasar el día, para mejorarte, porque no vas a estar moqueando y creándote después, porque te lleva a una sinusitis. Yo tuve graves problemas de sinusitis y yo me pasé la vida que se haciendo remedio para la sinusitis y todo, y tomando antialérgicos hasta que descubrí realmente la causa. Debo decir que yo también tengo alergias ambientales. Las alergias ambientales yo me las traté, que era fundamentalmente alergia a los ácaros. Los ácaros del polvo son unos microorganismos que desprenden una sustancia, se alimentan de la piel y te hacen reaccionar alérgicamente. Y cuando yo me traté eso, yo mejoré bastante, porque yo vivía siempre con una sinusitis. Siempre enferma de rinitis y sinusitis. Eso mejoró 180 grados. Pero sin embargo yo continuaba siendo una persona de salud muy débil y enfermándome de distintos padecimientos, hasta que descubrí que yo tenía alergias alimentarias. Entonces, a nivel global, hay 8 alimentos que provocan el 90% de las alergias, y son
la leche, el trigo, el gluten, el maní, los huevos, las nueces, la soya y los mariscos. Ok. Y yo tengo ahí varias alergias, varios de esos alimentos. Por ejemplo, en mi caso, la leche, el gluten, las nueces y el maní. Las nueces y el maní me provocan alergias de las que yo te expliqué al principio, inmediatas, que yo de una vez reconozco la reacción. Si yo me como una almendra o una avellana, de una vez hago una reacción alérgica. Ahora, si yo me como un bizcocho... ¿Y cómo se manifiesta? ¿Qué te sientes? ¿Cómo se manifiesta? Generalmente esas reacciones, tú te desvaneces, te duele la garganta, tú sientes que la tráquea se te cierra, el pecho, tú sientes que no puedes respirar, empiezas a estornudar, hay gente que puede empezar a vomitar. Entonces, las otras reacciones, las que me provocaba el gluten y la leche, eran las verdaderamente graves, Patricio, porque las otras es muy fácil decir, no, yo no puedo comer nueces. Pero si yo me como un bizcocho y yo no sé que yo soy alérgica al trigo y la leche, lactosa, ¿no? que es otra cosa, porque también ahí tenemos que explicar la diferencia entre las alergias que yo tenía, que son alergias a la proteína. Y la intolerancia, podemos decir que la alergia y la intolerancia es lo mismo. Hay diferencias, también la vamos a explicar. Entonces, esas alergias eran las que me causaban los problemas de salud que yo tenía. Que si yo te digo la variedad, tú vas a decir, pero ven acá, Claudia, tú ni lo vas a creer. Sin embargo, Patricio, a veces uno vive de una manera que como uno está acostumbrado a vivir así, uno cree que es normal. Yo era una persona anormalmente enferma, que creía que era normal. ¿Cuándo yo pude hacer el contraste? Cuando yo dejé de ser enferma, cuando yo excluí los alimentos que me producían las alergias y me di cuenta del cambio. Si tú me preguntas cuándo fue la última vez que yo fui al médico, ahora mismo yo no me acuerdo. Y yo incluso a nivel de... Pero el momento en que te das cuenta, bueno, del problema, ¿cuál es la línea que define este cambio en ti? Me supongo que te habrán hecho algunas pruebas, o sea, realmente, ¿qué tiene que hacer una persona que tiene alergia y que no lo sabe? ¿Cómo descubrirlo? Eso sería la interrogante. Exacto, ¿no? Es una muy buena pregunta, porque ahí hay mucho problema en lograr los diagnósticos, en descubrir. ¿Hay algunas pruebas específicas? Claro que las hay, pero son pruebas de laboratorios muy especializados y costosas. Entonces, ¿cómo sucedió? Mira, cuando a ti te ocurre un acontecimiento como el que a mí me ocurrió, la muerte de una hija, tú te llenas de interrogantes. Y yo me quedé con esas interrogantes. Mi hija tuvo muchos problemas con la leche, pero tú sabes que uno como madre a veces comete el error de creer que la leche es una necesidad para los niños. Y yo insistía. Probablemente ella también era celíaca, pero estamos hablando de los años 90. Ella murió en el año 1995, nació en el 92 y murió en el 95, 3 años. En esos tiempos no teníamos los accesos a la información que tenemos hoy día. No teníamos los conocimientos. Y no estoy hablando solamente de la República Dominicana. El doctor Alessio Fasano, que es un pediatra gastroenterólogo que ha estudiado el problema de la enfermedad celíaca, que es una de las formas de intolerancias al gluten, una de las formas de cómo se manifiesta el rechazo de nuestro sistema al gluten en algunas personas, dice que en los años 90, él es director del Centro de Investigación de Enfermedad Celíaca del Hospital de Niños de Boston, Massachusetts. Y él dice que en los años 90 en los Estados Unidos no se hablaba de enfermedad celíaca. Y él como otros doctores, documentan cientos de miles de casos de personas que tenían padecimientos de salud, físicos y mentales, que vivían con su vida acabada por esos padecimientos, con su desarrollo frustrado. Y nadie se sospechaba que eran problemas de alergia, de rechazo a alimentos. Ellos entonces han ido creando ya una, digamos, como dicen en el caso de los abogados, dicen una jurisprudencia, ¿verdad? Cuando se crea conocimiento con relación a una materia, ¿verdad? Cuando la Suprema Corte de Justicia dice, esto da un fallo, crea una jurisprudencia. Bueno, pero mira, cuando se produce ya algo similar, se dice, mira, la Suprema una vez dijo que esto es así. Entonces, digamos,
que en el caso de ellos han creado de la investigación esas médica, investigaciones y ya han creado una documentación, una información que hoy día permite que mucha gente pueda saber si padecimientos que tenga están relacionados con alergias. No es fácil, Patricio. En el caso mío incluso, te puedo decir que también fue mucho del azar, fue prueba y error. Fui buscando hasta darme cuenta. Y entonces busqué mis diagnósticos, pero me dieron negativos. Sin embargo, eso es parte del problema que ellos mismos, esos mismos médicos de los Estados Unidos, el doctor Alessio Fasano, el doctor Stephen Wagen, el doctor Peter Osborne, te dicen que es parte del problema, que muchas veces, como las alergias típicamente técnicas, para decirle de una manera, lo que se entiende como estrictamente como alergia, envuelve un específico tipo de anticuerpo, lo que te dije, la inmunoglobulina E. Si te hacen una prueba y no lo encuentran, pueden creer que tú no tienes alergias, que tú tienes otras cosas y no alergias. Sin embargo, sí son alergias, aunque con manifestaciones de otros anticuerpos, como digamos con involucramiento de otros anticuerpos. Ahí es que vienen las definiciones. ¿Ves? Por ejemplo, cuando son así estrictamente alergia, le dicen alergia. Entonces, en los otros casos le dicen sensibilidad. Yo tengo sensibilidad al gluten, yo tengo sensibilidad a la leche, o le dicen intolerancia. Hay denominaciones como para hacerlas, que usan para hacer las diferencias, pero al fin y al cabo son alergias porque es tu cuerpo, tu sistema inmunológico reaccionando contra algo que no debería reaccionar. Bueno, yo creo que esto ha sido una explicación muy acabada, muy específica con respecto de cómo nosotros podemos ir descubriendo y observarnos, ¿no? Observar nuestro Yo creo cuerpo. que porque si usted, si usted consume leche en un momento determinado y tiene ciertas reacciones, usted deje de tomarla y vuelva en otro momento a tomar de nuevo a ver si aparecen esas mismas reacciones, de acuerdo a lo que estuve leyendo con respecto a una observación también personal, ¿no? Claro. Y así con todos los alimentos. Y puede suceder de que usted esté consumiendo un alimento que le esté afectando, le esté causando alergia y usted no se ha dado cuenta. Bueno, Claudia, este es un programa, esta consulta testimonio, podemos decir, nosotros queremos compartir también con todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan a través de nuestras líneas telefónicas, también a través de nuestras redes. Nos han llegado muchas preguntas, nos preguntan que si puede ser, si se puede curar la alergia, nos pregunta una persona, si es hereditaria, nos pregunta una señora también. Y dice, si sospecho que soy alérgico, debo hacerme las pruebas alérgicas. ¿Cómo puedo combatir las alergias? Nos pregunta otra persona. Nosotros vamos a continuar. Vamos a detenernos en esas tres. Tenemos que hacer una pausa. Definitivamente, excelentes preguntas. Si tenemos varias preguntas de ustedes, también pueden llamarnos a través de nuestras líneas de teléfono. Ya están en pantalla. Mientras tanto, vamos a ver precisamente de cómo, en el caso de uno de estos alimentos, en el caso de los mariscos, cómo el cuerpo, ante esta reacción, de ver que cómo interpreta precisamente, como decía Claudia, muchas veces nuestro organismo, que estas proteínas que nos dejan ciertos alimentos, el organismo interpreta que son invasores y entonces por eso se producen este tipo de reacciones. Vamos a ver este reportaje, vamos a la pausa y retornamos en esta consulta médica. Cuando una persona es alérgica al marisco, el sistema inmunitario de su organismo, que normalmente lucha contra las infecciones, reacciona de una forma desproporcionada. Y cada vez que esa persona los ingiere, su cuerpo interpretará que esas proteínas son invasores nocivos. Presentan reacciones dermatológicas. Puede ser la aparición de unas cuantas ronchas pequeñas, ¿verdad? Abones, o sea, se levanta una protuberancia en la piel, discreta. Otros síntomas que pueden indicarle a usted sobre una alergia de este tipo es tos, ronquera, dolor de estómago, vómito, diarrea y mareos, entre otros. Algunas personas reaccionan incluso al entrar en contacto con el marisco o al inhalar vapores del olor que desprende su cocción, lo que puede desencadenar en algunas personas reacciones realmente peligrosas. Hemos tenido casos muy severos en los que el paciente incluso
empieza a tener dificultad para respirar, se inflama párpados, labios, cara y tiene que ir al hospital inmediatamente. Porque sí, en algunos casos muy extraordinarios, no se van a asustar, en algunos casos muy extraordinarios sí puede poner en peligro la vida. La alergia a los alimentos del mar se puede desarrollar a cualquier edad, incluso en aquellas personas que previamente los ingerían sin problemas. De hecho, algunas personas acaban superando determinadas alergias alimentarias con el paso del tiempo, pero este tipo de alergias en especial suelen presentarse de por vida. Si usted ya se conoce que después de comer pescado, marisco, etcétera, empieza con prurito, con sequedad de piel, etcétera, mejor tratarlo de evitar y tratar de no automedicarse, porque muchos pacientes es muy frecuente que se ponen dosis de medicamento que son sumamente potentes, sumamente fuertes, que se deberían de utilizar en otro tipo de cuadros. Dairi Cano, Azteca. Usted está en sintonía con La Consulta Médica.